Continuando con la participación o con el trabajo del psiquiatra en lo que respecta al derecho penal, habíamos dicho que la participación de este profesional tenía mucha importancia en tratar de determinar si realmente un sujeto que se lo considera culpable de un hecho puede ser imputado o es imputable, y también habíamos dicho que puede participar en la determinación si un sujeto actuó bajo emoción violenta cuando realizó el acto. Para poder determinar todo esto vamos a hacer previamente referencia a lo que es la criminología, definir lo que es un delito, ¿sí? Como para luego tratar de entender estos conceptos. La criminología es la ciencia o disciplina que se encarga del estudio de las causas de los delitos. Y el delito es definido como todo acto típico, antijurídico y culpable. ¿Qué significa esto? Acto se refiere a la acción voluntaria, o sea, a la conducta voluntaria para realizar ese hecho. Típico significa que ese hecho justamente que realizó esa persona, ¿sí?, está tipificado en un determinado código, en un determinado artículo, perdón, del Código Penal. O sea, en un determinado artículo se describe ese acto que realizó esa persona. Antijurídico, porque es contrario al orden normativo, y culpable quiere decir que puede ser imputado. Entonces, el delito se define como un acto típico, antijurídico y culpable. Y este puede ser por acción, o sea, por ejemplo, por homicidio, cuando una persona mata a otro, por ejemplo, o por omisión, es decir, cuando no se hace nada para salvar a esa persona, por ejemplo. Por ejemplo, en lo que se refiere a la conducta médica, por ejemplo, el abandono de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la imputabilidad? ¿O cuándo podemos imputar o cuándo se puede imputar a un sujeto? Es la capacidad, ¿sí?, que tiene el sujeto para comprender la criminalidad del acto y para dirigir sus propias acciones, ¿sí? El término proviene de la raíz latina imputare, que significa atribuir, asignar o poner en la cuenta o a cargo de alguien. En esta delimitación se destaca la comprensión, es decir, la facultad de conocer y o entender el deber y dirigir, en la cual está implícita la libre voluntad de acción. Es imputable aquella persona que tiene la capacidad de comprender la ilicitud de un hecho y de actuar de acuerdo a esa comprensión. Todo trastorno o alteración psíquica que perturbe profundamente la inteligencia y o voluntad puede ser causa de inimputabilidad. O sea, es imputable aquel que realiza un hecho y está consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Si se encuentra alguna causa por la cual se puede determinar de que esa persona no actuó en forma consciente, eso eh, pueden ser causas de inimputabilidad o de atenuantes en una determinada pena. En el mismo artículo que yo les decía previamente, que luego se los voy a pasar por PDF, en los párrafos dice: la justicia suele pedir a los expertos en psiquiatría forense que traten de descubrir cuál era el estado mental al momento del hecho. La importancia en este caso radica en que sería muy injusto encontrar imputable, culpable y penar a alguien que actuó en un estado de enfermedad psíquica muy severa. Para imputarle un delito, la justicia requiere que la persona tenga un mínimo de madurez y de salud mental suficiente
para que pueda comprender la criminalidad del hecho y dirigir su conducta. Siempre la culpabilidad representa la intencionalidad del sujeto. Y la culpabilidad penal se la puede clasificar en dos categorías. Dolosa, cuando hay intención de hacer el daño, ¿sí? Cuando hay voluntad de hacer el daño. Y culposa, esto forma parte dentro de lo que es la responsabilidad médica, ¿sí? En el cual no está la intención de provocar el daño. Y lo podemos observar, por ejemplo, en casos de imprudencia, de impericia o de negligencia. Entonces, recuerden esto. Dolosa es cuando hay intención de provocar el daño y culposa cuando no hay intención de provocar el daño. Con respecto a la inimputabilidad, ¿sí? Dijimos anteriormente que si imputabilidad era la capacidad de comprender lo que estaba haciendo, inimputabilidad es la incapacidad para comprender la criminalidad de un acto o de dirigir las propias acciones. Las causas de inimputabilidad son aquellas que provocan alteraciones en la salud mental o facultades mentales y que impiden una comprensión del acto por perturbación de la conciencia o impiden controlar la conducta. Y se pueden clasificar, por ejemplo, en aquellas situaciones de alienación mental, como son los distintos tipos de psicosis, ¿sí? Los retrasos mentales, la minoría de edad o alteraciones en la percepción, como pueden ser los sordomudos. Acá también hay que aclarar que hay una figura que es la emoción violenta, en el cual no es una causa de inimputabilidad, pero sí la emoción violenta es un atenuante de un delito. Y está contemplada en el artículo 81 del Código Penal. ¿Sí? Y el artículo dice, se considera como atenuante del delito de homicidio al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusable. Se clasifica, se califica, perdón, a la emoción violenta cuando es promovida por una fuerte carga tensional que altera el equilibrio psicodinámico y por lo tanto la conducta de la persona. Y para que se dé la emoción violenta, sí o sí se tiene que cumplir tres factores, ¿sí? Que están relacionados directamente con la emoción violenta. Primero, que tiene que haber una representación mental súbita y sorpresiva de la situación. Es algo que no estaba, que no era esperable, ¿sí? Es algo que fue una sorpresa. Segundo, hay una conmoción afectiva intensa que inhibe parcialmente las funciones intelectuales superiores. Por ejemplo, ¿vieron cuando la gente dice, me quedó la mente en blanco? ¿Sí? Bueno, y actuó y no sabe cómo actuó. Bueno, aquí entraría lo que es la emoción violenta. En el tercer punto a tener en cuenta, o el tercer factor a tener en cuenta en la emoción violenta, es que hay una respuesta psicomotora con predominio de la actividad automática y neurovegetativa. Sí o sí, para que se pueda cumplir esta figura de emoción violenta, tienen que estar presentes estos tres factores que detallamos anteriormente. No hay emoción violenta sin una causa desencadenante. ¿Sí? Como decíamos en el primer punto, la representación mental súbita y sorpresiva de la situación. Eso es lo que desencadena la emoción violenta. ¿Sí? Es algo inesperado, es algo que nosotros no lo teníamos planificado. Y a partir de ahí se desencadena esta actitud.